Ya estamos de vuelta con el debate de Ciudadanos. Partimos revisando los verdadero o falso de esta semana. El ministro Arenas sobre la herencia en el tema de la desaceleración. Tenemos una economía que está desacelerada, el país tiene un crecimiento bajo y esta es una herencia que la actual administración tiene de la antigua administración. Bueno, esto de que es culpa del gobierno anterior es como un déjà vu, porque en el gobierno anterior era culpa del gobierno anterior a ese, que era el mismo de ahora, en fin. Pero bueno, vamos a ver si es efectivamente verdadero o falso que venía ya desacelerándose la economía, que es una herencia de la administración anterior, la desaceleración. ¿Qué pasa con esta situación? Es verdadera. ¿Por qué? Vamos a revisar el IMASEC en primer lugar mensual, el IMASEC de los últimos meses para ir viendo si es verdad que venía desacelerándose la economía y es efectivo. Desde julio 5,9%, vemos como claramente hay una tendencia a la baja que se mantiene en este primer mes, que al menos en parte es mes de este gobierno. Son 11 días del gobierno anterior y el resto del gobierno nuevo, pero claramente venía desacelerándose la economía. Y lo mismo pasa si vemos en cifras anuales. También hay una desaceleración económica clara en el último año, 5,8, 5,8, 5,4, 4,1. Venía efectivamente en descenso la economía. Vamos a ver ahora si las nuevas autoridades son capaces de cambiar o no ese curso. Y nuestra segunda pregunta era sobre el afiche de la UDI. ¿Cuesta efectivamente, nos preguntábamos, 100 millones de dólares tener 47 nuevos parlamentarios como propone la reforma al binominal del gobierno? ¿Se podrían con eso construir 50 liceos bicentenarios? Veamos si es verdadero o es falso. Nos quedamos en la mitad, ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Esto es bien complicado, pero no podemos decir completamente ni que sea del todo verdadero ni del todo falso. ¿Por qué? Un diputado cuesta al mes poco más de 21 millones de pesos, considerando dieta, asignaciones, etc. 35 nuevos diputados, vamos a ver la cifra, costarían 36 mil millones de pesos por periodo de 4 años estamos hablando. Vemos ahora cuánto cuesta un senador, también manteniendo estas mismas cifras, por cierto, cerca de 25 millones de pesos, 12 nuevos senadores, de nuevo en un periodo de 4 años, que es lo que la UDI dice que se refiere con el afiche, sería poco más de 14 mil millones de pesos. Sumando 47 nuevos parlamentarios a estas cifras, dan lo siguiente, 51 mil millones de pesos por periodo de 4 años, insistimos en esto. En dólares, en el momento de publicarse este afiche, el 7 de mayo, 91 millones de dólares. No es rigurosamente exacto, anda por ahí. Lo redondearon, podríamos decir, un poco la cifra. Ahora, ¿cuánto cuesta construir 50 liceos bicentenarios, como dice el afiche? Tomemos ese ejemplo. En promedio, un liceo bicentenario cuesta esa cifra. Esto ya es lo que ha costado la construcción de los liceos bicentenarios. En torno a los 60 millones de dólares costaría construir los 50 liceos bicentenarios. O sea, en esa cifra se quedó corto el afiche de la UDI. Alcanzaría la plata para construir más liceos de los que decía el afiche. Esas son las cifras rigurosamente chequeadas entonces en torno al afiche de la UDI, que nos pusimos amarillos. Aquí no dijimos que era ni verdadero ni falso, porque estaba más o menos, andaba por ahí la cuenta. Hablando de los liceos bicentenarios, la educación se ha convertido en tema en estos días con la marcha de los estudiantes, una marcha que convocó a 40.000 estudiantes según Carabineros, 100.000 según los manifestantes. ¿Éxito o fracaso lo de los estudiantes y cómo queda en este nuevo escenario, Alberto? No, yo creo que fue una marcha más bien de limpiar la escena. Los estudiantes habían enfrentado tienen un problema que es hijo de sus éxitos. Las marchas se asocian al movimiento estudiantil, ¿ya? Entonces las marchas que hubo antes no habían sido el movimiento estudiantil y de algún modo habían sido colonizadas por organizaciones, partidos e incluso por el gobierno. Entonces el movimiento estudiantil necesitaba hacer una marcha higiénica que dijera: esta es la marcha de nosotros, ¿ya? Astutamente igual la clase política se fue a meter a la marcha y les enredó un poco el discurso, pero efectivamente lograron situar de que esa era la marcha de ellos, una marcha que funcionó bastante bien, con mucho más grande que las otras marchas que hubo, por tanto siguen marcando presencia en ese sentido, y además con un discurso que era bien interesante, que era decir, que es algo bien interesante porque es un discurso que está ajeno en la clase política. O sea, decir por parte de los estudiantes: nosotros queremos una reforma que podamos defender en 30 años más, es muy interesante porque en realidad nadie en el mundo político hoy día ha dicho una cosa equivalente. O sea, decir una reforma pensada en 15, 30 años, en términos de que yo me siento orgulloso de ella en el futuro, ¿no? Me parece que es una línea que es muy interesante para plantearse al mundo político. Julio, ¿ves más fortalecido o más debilitado a Izaguirre del movimiento estudiantil con lo que ha pasado? Mira, lo veo a Izaguirre complicado.
Es la sensación que me da a mí sin haber hablado con él ni conocer lo que pasa en el Ministerio de Educación. Pero por lo que he podido escuchar, las personas que lo han ido a ver, parece que tiene discursos distintos, o al menos con énfasis distintos, para los distintos interlocutores que están ahí, lo cual obviamente revela que a lo mejor él no tiene todavía una idea formada, clara, sobre los proyectos que va a enviar al Parlamento próximamente y que obviamente son, creo, el corazón de la reforma que el gobierno quiere impulsar. Y ahí está, por ejemplo, entre otros, el tema de la selección, que es un tema que ha generado mucho interés, sobre todo entre los exalumnos del Instituto Nacional. He visto varios en la prensa aparecer bastante críticos del tema de la selección por capacidad intelectual que hace el Instituto Nacional desde hace muchos años para poder tener los éxitos académicos que sus egresados han tenido, entre ellos presidentes de la República, parlamentarios, etcétera, gente muy destacada. Entonces, están con un... Yo no sé lo que opina esta mesa, pero creo que es un tema interesante el tema. Yo estoy de acuerdo en no seleccionar, obviamente, a niveles muy bajos educacionales, porque creo que es tremendamente injusto. Hoy está prohibido hasta sexto básico, al menos en la letra de la ley, aunque un reciente estudio dice que el 50% de los colegios no cumple eso. Pero creo que ese es un tema interesante, que yo creo que la mayoría de la población en Chile vería con preocupación que los liceos de excelencia no pudieran seleccionar a un cierto nivel por mérito académico. ¿Deberían poder seleccionar los liceos de excelencia, Laura? No sé, yo te iba a preguntar, ¿en qué colegio estudiaste? No, yo estudié en un colegio privado, el Colegio Alemán de Santiago. La verdad que yo creo que el tema de la selección ha sido un tema, yo la verdad que no tengo todavía una opinión muy formada al respecto. Claro, cuando me dice Instituto Nacional a mí me hace sentido. Es difícil plantearse, porque la calidad de los estudiantes o la verdad que no existe para ciertos niños en Chile. No existe la oportunidad siquiera de ser seleccionado para entrar en estos colegios. Nunca tuvieron la oportunidad ni los canales para acceder al Instituto Nacional. Pienso cuántas inteligencias se pierden en Chile porque están lejos territorialmente, porque están desconectados, porque sus padres no tienen la oportunidad de llevarlos siquiera a dar la prueba para entrar al Instituto Nacional. Y luego me parece tan segregador esta idea de niños con distintas capacidades, cuando creo que si todos tuvieran una educación de calidad podríamos tener a lo mejor tanto institutano, por decirlo de alguna forma. Yo reconozco que los que entraron a la Chile, los mejores siempre eran los del instituto, pero me parece a mí que el utilizar el mecanismo de selección no sé si es el más correcto. Yo más bien tiendo a pensar que no. He escuchado el argumento, me quiero informar más. Ahora tú hablas de la marcha de los estudiantes y de los planteamientos. Esto se supone que la reforma educacional, de nuevo, igual que la tributaria, pero aquí tiene un matiz, presenta varios ámbitos de reforma, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que demostró el movimiento estudiantil la semana pasada fue que tiene capacidad de articularse para hacer seguimiento a esta y otras tantas reformas. Me gustaría ver una contraparte tan fuerte también en materia tributaria para efecto de decir, ¿sabes qué? Y que los jóvenes también se manifestaran respecto de la necesidad de la reforma tributaria para llevar adelante esta otra reforma. Me ha tocado ver el tema del interventor o administrador provisional y escuchar todo el argumento del profesor Carlos Peña, hombre al que respeto, que decía hoy día una carta en un periódico nacional, para no mencionarlo, pero decía que en definitiva se estaría vulnerando el derecho de propiedad. Entonces uno se pone a pensar y a revisar y dice, estos son abogados renombrados, parece que no han leído la ley de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que permite justamente hacer intervenciones cuando las entidades que tienen problemas en su gestión. En el artículo 24, me lo recordaba hoy día el profesor Atria en la Facultad de Derecho. Yo creo que hay una sistemática y permanente alerta respecto de cada una de las reformas. No conocemos más del ministro Izaguirre, yo no sé cómo ha sido su comportamiento, creo que está haciendo el máximo esfuerzo y que podremos evaluarlo cuando tengamos a la vista el resto de las propuestas que se hagan en materia de educación. A ver, me parece que es bueno que la ciudadanía se manifieste, que los estudiantes salgan a la calle, me parece que es bueno para la discusión, es bueno que representen sus intereses, que son muy legítimos, pero hay que tener claro que en la educación no todos marchan, los niños no marchan, que es donde se producen efectivamente las desigualdades. Nos hicimos a las cunas el gobierno anterior al presidente a las cunas, pero en materia de calidad estamos muy en deuda en materia de educación preescolar y ojalá que el ministro escuche, por supuesto, a los que marchan y también se haga cargo, si es que la desigualdad es el desafío, de aquellos que están en los primeros años. Vamos a conocer muy pronto, porque nos dijeron que antes del 21 de mayo se iban a presentar los proyectos, ¿cierto?, de fin al lucro, selección y fin al copago.
y creo que en 8 días, 1.000 millones, que eso va a ser como el 20, va a ser muy Pero es encima. antes del 21 de mayo. Sí, no, van a cumplir, esperemos que cumplan. Yo les daría un par de semanas más o meses más, pero que no venga como la reforma tributaria. ¿No será que se pasaron demasiado con la fecha? O sea, porque es un son proyecto 4 enorme, años. lucro, selección, son temas... Y vamos a entrar luego bueno, vamos a estudiar los proyectos de ley, tenemos que ver efectivamente qué significa. Perdón, ¿qué significa? ¿Qué significa, digamos, la forma en que van a plantear el final lucro? ¿Cómo el final copago es una cosa compleja? Digamos, la semana pasada el Centro de Estudios Públicos, Silvia Seguirre, presentó una solución, cuesta cerca de 3.000 millones de dólares, imagínate, es prácticamente un gran porcentaje de lo que están pensando para educación respecto a la reforma tributaria. O sea, hay complejidades de financiamiento. De hecho, 5.200 millones de dólares cuesta gratuidad de la educación superior completa, según un estudio de Sergio Ursúa. Esa suma ya te hace la reforma total. Entonces, para poder sacar adelante buenos proyectos, para que la plata sea bien invertida, que ese es un gran desafío, son los temas que se vienen por delante. Y tengo la impresión, y con termino, de que efectivamente la ambigüedad que ha tenido el ministro de Educación, que la podemos entender desde que no se le ha jugado todavía proyectos específicos, le puede producir, digamos, ciertas enemistades o adversarios porque no ven cumplidos todos sus intereses y pretensiones en estos proyectos de ley que se van a venir a continuación. Alberto, los estudiantes le fueron a cantar Nunca quedas mal con nadie al ministro Izaguirre haciéndole esa dedicatoria, que además tiene su historia porque la canción original de Los Prisioneros era dedicada a los cantantes del canto nuevo, y Izaguirre sabemos que era uno de ellos. Era uno de ellos, de aquí irónica, es una ironía. Tiene una vuelta interesante, lo persigue esa historia. Pero, ¿crees que efectivamente Izaguirre está haciendo bien la pega del político en el fondo o está dejando demasiados cabos sueltos? No, yo creo que, a ver, el problema no es la pega, sino la tesis detrás de la pega. O sea, la tesis de Izaguirre es que, y del gobierno, es que esto es un fenómeno social que se puede gestionar, que se puede administrar. Y en ese marco, en el marco de la gestión lo ha hecho muy bien, porque uno parte del gobierno, gana tiempo al principio, ¿ya? Todos los ministros eran nombrados y caían 40 puntos. Entonces él ganó tiempo, evitó la caída inicial, eso le permite dialogar con alguien, por lo menos poder sentarse y tener legitimidad mínima, y eso le ha permitido un poco de juego durante 2 meses. Sin embargo, efectivamente, eso se desgasta porque el problema es estructural. Aquí el asunto es que hay que sentarse y decir, necesitamos hacer una reforma de la educación que es de gran magnitud y que en el fondo, lo que está planteando Hernán, significa una cosa muy simple. Cuando tú te encuentras con que la reforma de esto vale tanto, y al final la suma de todo, vale mucho más de lo que tú puedes en realidad usar, no significa que no puedas hacerlo, significa que tienes que rediseñarlo todo. Ese es el problema. Pero tienes que tomar esto y decir, a ver, rediseñamos todo, partamos casi desde cero, qué es lo que tenemos parado, qué es lo que funciona, y desde ahí montemos. ¿Ya? Porque aquí, claro, dicen, oye, jardines infantiles y qué sé yo, esa es la clave. Eso se ha dicho muchas veces. Irónicamente, quienes lo han dicho, que la derecha está defendiendo mucho el tema de los jardines infantiles, se ha dedicado a poner universidades en los jardines infantiles. No se invirtió ni un peso el primer año en No, jardines infantiles. es una cosa bastante irónica, digamos, porque finalmente el negocio estaba en las universidades. O sea, no se lucra un jardín infantil, dices tú. Claro. Por la ARSI, por el humanismo cristiano. No, gracias, de hecho no. O sea, yo hablo de universidades públicas. No, pero es que tú insinuaste como que solo había universidades creadas. De las 60 universidades, ¿cuántas son de orientación católica y relacionadas con empresarios de la derecha? ¿Cuántas son la proporción? No vamos a comparar. Claro. Así que no tengamos claro. Entonces, porcentualmente son más, pues, Julio. Son más, pero sin duda. Salvo, tú mencionaste, pudiste mencionar solo dólar, sí, la de... Y la academia, que también está con la iglesia. El resto. ¿Cuáles serían las otras? El resto. La Ordinaria, el desarrollo, la Mistral, la Diego Portales, Manuel Balmaceda. La Finisterra. ¿La presidenta de las Américas hoy día? La presidenta de las Américas, Pilar Armanet. Allá. Claro. La que le dio la acreditación. Que le dio la acreditación en su momento. Lo que pasa es que había perdido. La Pilar. Ya no, y que trabaja con Andrés Velasco. La concertación también tiene universidades. Yo creo que ese punto está claro. Por supuesto. Yo no tengo. El Partido Comunista tenía una hasta hace un par de meses. Y que se deshizo justo antes de entrar al gobierno. Exactamente. Bueno, pero en todo caso, el asunto efectivamente es que aquí lo que hay que hacer es un rediseño completo. La reforma, así como está pensada, cuesta muy caro porque lo que se está haciendo es un mercado educativo que lo paga el Estado. Y eso es muy caro. Lo que hay que hacer es un sistema educativo público que financie las instituciones, y las instituciones dan una cobertura.
Cuando tú tomas un mercado con aranceles donde el mercado se compite, competir es caro. O sea, lo que dice Alberto es que se elimine, o sea, que no hay un sistema de voucher financiado desde el Estado, que eso es un poco lo que uno entiende que podría pasar con el copago y con la... Yo soy Julio, ¿qué opinas? contrario al subsidio a la oferta. Me lo imaginaba. Absolutamente No tenía contrario. ninguna duda. Porque, a ver, mire, Lo demostraron del 78 al 82, demostraron claramente. Exacto, pero mire una cosa, las universidades estatales, la Chile, por ejemplo, la Católica, hoy día cobran mensualidades. Estatales, privadas, Bueno, pero son privadas, pero son financiadas por el Chile, Estado. entonces, ya, Hablemos de la Chile. Cobra una mensualidad en ingeniería comercial, en derecho, en la mayoría de las carreras, no las conozco todas, pero que es muy parecida a la que cobran las privadas. Bajo, compiten. No, por debajo, claro, pero compiten, sí, compiten. ¿Ah? Y resulta que tienen un subsidio a la oferta tremendo. No, tremendo. 9%. Es lo mismo que el crédito ganante del Estado en las privadas. 9% del presupuesto. Sí, claro. Nada más. Nada más. Nada más, pues. Para que se entere, porque si no... Sí, no, yo no solo sabía el porcentaje que tenía piensa la... que es mucho mayor y no es tan alto, sí. Pero bueno, pero tiene un 10% de su presupuesto cubierto por el subsidio a la oferta, y yo la verdad creo que es el tema de la libertad de las personas para elegir en este tema, como en otro, es tremendamente importante porque es un seguro contra la calidad, o sea, a favor de la calidad, ¿te fijas tú? O sea, en la medida que las personas puedan elegir lo que más les conviene y que el Estado cumpla el rol de proveer información respecto a lo que están eligiendo, lo que en educación no es fácil, porque se trata de alguna manera de anticipar, ¿la verdad?, cuáles son los resultados o las expectativas que los alumnos pueden tener una vez que egresan de las carreras. Esa es una información que yo creo que el Estado ha provisto débilmente en los últimos años y que yo creo que tiene que ir aparejado con el subsidio a la demanda para que efectivamente la gente pueda ejercer su libre derecho a elegir, y creo que eso además es un control de calidad tremendamente potente. Aquí claramente hay una diferencia ideológica que es bien interesante ponerla sobre la mesa, porque hay un sector, y Julio lo está diciendo, que cree que la forma de asegurar calidad es competencia, tal como funciona en el mercado, con información transparente y abierta. Porque eso, en tu opinión, Alberto, y quiero pasar luego por acá, no funcionaría. No, básicamente es muy simple. Si tú tienes un mercado, las instituciones compiten. Si tú tienes un sistema de educación, las instituciones colaboran. La Universidad de Chile le ayudó a montar facultades enteras a muchas universidades del mismo Santiago, de regiones, entendiendo que era una labor de una universidad pública. Las universidades privadas compiten y tienen que competir y gastan en publicidad, tienen una serie de gastos para poder competir. La ausencia de colaboración y el hecho de que además la arancelización de los estudios, el hecho de que haya un mercado, los mercados tienen costo de transacción. Todos esos costos los tratas de reducir cuando haces un sistema educativo. Yo creo que puede haber un mercado, pero el mercado tiene que ser distinto al sistema público. El sistema público tiene que ser de colaboración entre entidades, que los profesores puedan circular, que eventualmente los títulos sean comunes entre distintas instituciones, que los profesores puedan ir... Eso para las estatales. Exacto. Porque nace del centro mismo de la naturaleza de lo que es la educación. Es un derecho social versus un producto con el cual se lucra. Yo creo que la educación es un derecho, entonces son concepciones ideológicas totalmente distintas, donde el mercado no tendría cabida justamente bajo tu mirada, pues, Julio. Porque si entendemos que la educación entonces es algo que se puede vender y comprar. Pero la alimentación, por ejemplo, también es un derecho y si se transa en el mercado, se compra el pan, la leche, hay derecho a la alimentación. Pero si nadie dice que no haya universidades privadas, yo creo que pueden haber universidades privadas. Me da lo mismo eso. El problema es cuando tú haces competir a las universidades privadas con las públicas, deteriorando para supuestamente generar un mercado menos regulado, deteriorando las universidades públicas. O sea, tú le entregas en Chile más plata en el Consejo de Rectores a todas las universidades católicas que a las universidades del Estado. ¿Ya? Más plata. Las universidades de regiones, siempre la Universidad Católica de región recibe más plata que la Universidad del Estado en cada región. Y están muy deterioradas. Entonces tú y pones competencia ahí a gente que llega con una industria privada, con mucha publicidad y que modifica los principios de información. Julio, por favor. Sí, perdón. Muy breve, decir que todas las universidades, y no la educación profesional, que siempre deja un lado, digamos, lo que buscan naturalmente es a los mejores alumnos. Y ahí se produce naturalmente una competencia por captar. Porque son los que vienen con la marraqueta bajo el brazo. Y por lo tanto eso está en todo, no en Chile, digamos, está en el mundo. Y eso es parte del sistema. Ahora, también es cierto, y es parte de lo que ha dicho el gobierno, y vamos a ver cómo se traducen los proyectos de ley, que va a haber un trato preferente para las estatales. ¿Ok? Vamos a discutir eso y puede ser muy razonable que así sea. Ahora, junto con eso hay que mejorar las condiciones de investigación, creo, en igualdad de condiciones para todas las universidades y que sean las personas que elijan. Si aquí lo más increíble que tiene el subsidio, ¿cierto?, a la demanda es la libertad que tienen las personas de poder decidir ellas
dónde estudiar. Y no que se les Yo imponga. creo que el Estado tiene que dar preferencia y fortalecer la educación pública. Yo tengo... Sí, pero yo acabo de decir eso. Pero, Sí, ¿quiénes pero me eligen? parece a mí, no, las personas son las que elegirán donde quieren estudiar, entonces eso no cae en ninguna ¿Estamos de duda. acuerdo entonces? Pero ¿Estamos sí, de acuerdo en el un gran fondo? avance, mira qué malvado, me dice un gran avance, como sea, pero claramente... Una cosa es que las personas elijan. Es que no se rijan por la misma regla, Ok. porque si no las universidades públicas salimos Pero perdiendo. una cosa hombre. es que las personas elijan donde quieren estudiar. Otra cosa es que el Estado les entregue la misma cantidad de plata Pero por a cada supuesto. persona y con independencia de dónde quiera estudiar. Julio, ¿crees que el Estado debe ser neutral en ese punto? A ver, perdón, es que yo voy a ir a un punto distinto. Yo soy más viejo que todos ustedes acá, No. pero por muy lejos. No peleen Cuando por yo eso. salí de la universidad, oye, cuando yo salí del colegio, perdón, entraban a la universidad 250.000 alumnos en Chile. Yo me acuerdo en mi curso, yo estudié en el colegio alemán, como te dije, dimos la prueba de todo académica en ese tiempo, que antes de la PSU, y entramos a la universidad de los 40 que hemos sido, hemos entrado unos 20. Y los otros 20, porque no había en ese tiempo educación técnico-profesional, no existían el DUOC, el INACAP, ¿ya? Esa gente tuvo que buscar trabajo en los bancos, en las aduanas, en el sector público, en los ministerios, así, o de mundo, junior, sí. o de junior en las empresas. Te invito al siglo XX, eso es todo. Eso, bueno, espérate, Esa es la realidad. eso ha cambiado hoy día radicalmente, Estamos en el siglo XXI. desde hace 30 años a hoy día. Claro. Y eso gracias a las universidades privadas. No, gracias a que el mundo, la gente se educa más Ha en ido el mundo, cambiando. ¿no? Hay más televisores, Hay microondas, el internet ha sido No, se ha el creído Estado más. nunca fue capaz de crear Eso es una mentira. oferta Las mujeres en educación. universitaria 65, masiva. en Nunca. no, Pero esa es En una Chile- decisión que se tomó en pero su eso es momento, falso. de que lo hicieron los privados y no el Sí, Estado. Se podría tomar una decisión distinta. Pero Se tomó además es esa. falso, además es falso. Entre el 65 y el 73 el aumento de la cobertura educacional fue enorme. Se interrumpió drásticamente el 73 con el golpe, bajó radicalmente, y luego del 80 con la provisión privada, luego de destruir las universidades públicas, sí lo tengo que ver, ya, esa no la creo. efectivamente, Pero sí no te la puede puedo ser. más, Pero esa fue una decisión, encantadísimo. estamos todos de acuerdo, fue una decisión política, fue una decisión ideológica de favorecer a las privadas sobre lo público. Se podría haber hecho de otra manera. No de favorecer, de crear la posibilidad de que se formaran universidades privadas en forma bastante expedita y sin pasar Y por que una el Estado, burocracia. y que el Estado no genera ninguna Y el universidad. Estado dio un Fueron espacio, dos procesos efectivamente. paralelos. Pero ahora que se ustedes llevan a cabo. reclaman, por ejemplo, contra los Cuando se profesores. desmembró la Universidad de Chile no fue una cosa casual o al azar, hubo un diseño ideológico detrás, ¿o no? Cuando se creó la Universidad de no, Chile, la Universidad de Chile se desmembró. Se cerraron, la Universidad de Chile tenía sede en cada una de las regiones y Tener se militares en el separaron. rector no es normal, ¿no? Tener militares en los pasillos era normal, ¿o no, no? se Tener regionalizó guardias de la seguridad Universidad de Chile. en los pasillos de la universidad, como me tocó ver a mí, es normal, no pero es yo normal. creo que el punto mío es muy simple, perdón. Yo creo que el Estado jugó un rol paupérrimo como masificador de la educación universitaria. Paupérrimo. Mira, y fue las universidades privadas las que permitieron Uy, que en este país hoy día ahí existe. pensamos Te informo que en tenemos distinto. dos premios Nobel de literatura, solo dos, y los dos eran de regiones, uno de Parral y el otro del Valle del Elqui. Ambos estuvieron en colegios públicos y estudiaron uno en No, los si yo normalistas estoy y la otra en la Universidad de Chile. Yo estoy hablando de la masificación. Bueno, estoy hablando de que haya hoy día tú poetas- sacas de Parral a un niño y sacas del Valle del Elqui, no vas a sacar premios Nobel. No los vas a sacar. Y esa es la obra de ustedes. Pero que es una cosa más absurda. ¿Y si va a la Tiene Universidad de razón Chile lo no que está podrán ser diciendo. premios Nobel? Perdón, la concertación No, estuvo 20 años estoy viendo esto diciendo por que no es la televisión. calidad de educación en la mayor parte de la población No, que no, permitiría que una persona con mucho talento pueda llegar a esos niveles. Ese es el problema. Discrepo en forma No, lo que me llama la El atención, 2009. que Laura dice que está de acuerdo con Alberto, y yo le pregunto, ella, ¿qué opina de los 20 años en que la concertación, digamos, se dedicó a crear el financiamiento compartido, el CAE, digamos, y que... Si por eso perdimos la elección del 2009, ¿qué duda cae? ¿Qué lo ha negado? Pero son responsables también, por favor, aquí me llama la atención. La educación chilena es injusta y le queda mucho por avanzar en materia de calidad. Estamos de acuerdo en eso. Pero Chile hoy día empieza, por ejemplo, tiene los mejores resultados de Latinoamérica. Se ha ampliado de forma importante el acceso de generaciones que no tienen posibilidad de la estudiar, hoy día lo están haciendo. ¿Hay problemas de calidad? Por supuesto. ¿Hay problemas de regulación? Lo hay. Mayor financiamiento. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Eso es gracias a la educación privada? Estoy diciendo de que lo que ha hecho Chile en los últimos 25 años es para estar contento y que por supuesto existe mucho por avanzar y por corregir. Pero lo que hacen muchos en la concertación de negar su propia obra, me parece que es un error para y ustedes de y para el partir de país. cero, y de partir de cero. Estamos No, igual, en el no, tiempo. La no. próxima semana seguiremos hablando de educación, seguiremos hablando de otros temas que nos quedaron en el tintero. Tenemos una nueva directora de Codelco acá en el estudio. Nueva integrante del directorio de Codelco. Buenas noches, gracias. Laura Albornoz, recién nominada en el día de hoy. También estaba para la próxima semana. Antes veamos cómo van las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, que ya están avanzando rápidamente. ¿Cómo van? 21 de 50.
Hay un 42% de las 50 medidas cumplidas para los primeros 100 días de gobierno. Hay plazo todavía hasta el mes de junio. Así que todavía falta un poco más. El próximo lunes vamos a estar ya a punto del discurso del 21 de mayo, a punto de la entrega de los proyectos de educación. Así que va a haber muchísimo tema para conversar en Ciudadanos. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes por sus opiniones, por votar en la frase de la semana. Y los dejamos con la que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Tal como lo dije ayer con mucha claridad en inglés, hoy día lo voy a decir en castellano, Chile es un país conocido y respetado porque siempre hemos tenido una estabilidad importante, nada de eso va a cambiar.